está en este lugar. Veo, hermanos, que la iglesia está en el lugar donde tiene que estar. Estamos celebrando cultos a Dios y esto es una maravilla. Gracias le doy a Dios, hermanos, en esta tarde de poder participar en este avivamiento que tenemos nosotros en este lugar. Y para mí es un honor poder echar unas ramas secas más a este fuego que ya está encendido. Y si hubiera alguna bicha o alguna limaña, que huya o que se queme. ¡Gloria a Dios! Bueno, ¿cuántos quieren oír la palabra de Dios? Dicen amén. Eso significa avivamiento. Hambre por la palabra de Dios. Bueno, a petición del pastor, hermanos, tengo una palabrica que compartir con todos ustedes y para mí volverlo a recordar, como dijo el apóstol, no es ningún problema. El problema es vosotros si me aguantáis. Pero bueno, yo creo que estamos en una dinámica que nos aguantamos mutuamente en el nombre del Señor. Decimos amén. Aleluya. Hoy vamos a hablar de algo tan importante como es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, es lo fundamental del cristiano. Mirad, hermanos, la Biblia, este libro que tenemos en las manos, no solamente es un libro escrito en una imprenta. Este libro, hermanos, es un tesoro del cielo. Este libro no solamente es la palabra de Dios escrita, sino que contiene la verdad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante leer la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Mirad, hermanos, lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por sentimientos humanos, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu para que escribiesen lo que el Espíritu Santo les decía. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en Timoteo, porque esta palabra y toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, enseñar, corregir, aunque no te guste, para preparar a todo hombre para buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, segunda de Pedro, porque tenemos la palabra profética más segura. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia tiene que estar tranquila. Estamos fundamentados en el mejor fundamento, como nos dice la Biblia. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es? Jesucristo. Y tenemos la palabra viva. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús dijo, la palabra que yo os doy es viva. Tiene poder en sí mismo. Por eso es importante, hermanos, leer la palabra del Señor. Fijaros, hermanos, la Biblia nos relata una historia de 4000 años sobre la humanidad. La Biblia tiene, hermanos, toda ella una cronología exacta. No tiene, hermanos, ninguna variación, no tiene ninguna contradicción. En el original todo está escrito en orden, sin contradicciones. ¿Sabéis cuándo ocurre el error, las variantes o las controversias? Cuando el traductor quiere traducir de la lengua original a la lengua secular. Ahí está el problema y ahí están las variantes. Fijaros, hermanos, un ejemplo. Si nos dieran una carta escrita de amor, de 2 folios, nos la dieran en el idioma chino, que son como burrapatos, que no sé qué forma de letra es esa, nos darían una a mí, una al pastor y otra al curro. La misma hoja, copiada, y cada uno la tendríamos que traducir al español, cada uno en su casa. Seguro estoy que al final lo conseguiríamos. Hombre, sudaríamos sudor y lágrimas. Pero sí, seguro que al fin de los días diríamos, ya la hemos traducido. Bueno, nos subiríamos por aquí los 3. Primero se leería la lengua original, la china. Vendría un chino, claro, porque si no, mira, a ver. Y nos diría el chino, pum, 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 pum. Eso es así, ¿vale?
leería yo lo que he traducido, y el sentimiento de la escritura de la carta posiblemente podría reflejarte el amor, la esencia de lo que quiere decir el conjunto, pero cada frase, cada palabra seguro que tendría una variante. Si la haría nuestro hermano pastor, la misma carta traducida al español, seguro que la que escribiría él y la que escribiría yo no serían iguales. Y si luego la leería al curro, la misma hoja también sería distinta. El problema no está en el original, el problema está en el que traduce. Porque a veces, hermanos, según la inteligencia del traductor, según el estudio y según lo puritano que sea, así escribe la escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, hoy en día damos gracias a Dios porque tenemos la palabra de Dios escrita. Que hombres, hermanos, con sabio entendimiento, iluminados por el Espíritu Santo, tradujeron la Biblia para que hoy tú y yo podamos leerla en el nombre del Señor. La Biblia no es para guardarla en el armario. La Biblia no es para dejarla en el coche para que no te multen. La Biblia, hermanos, no es para simplemente tenerla de adorno en casa. No, la Biblia es para leerla, para saborearla, para conocer el carácter de Dios. Si tú no lees la Biblia, no vas a entender el carácter de Dios. Si no lees la Biblia, jamás entenderás el plan de Dios contigo. Si no te informas bien de la Biblia, nunca vas a conocer el Dios que te amó y se dio por ti en la cruz. ¿Sabes, hermano? Para escribir la Biblia ha muerto mucha gente. Han sido mártires mucha gente. Para que hoy la tengamos aquí, mira esta, toda arrugadica. Por ahí hay algunas que están con las hojas sueltas. En casa la tienes de adorno o simplemente para que un mueble no se mueva, la calzas con eso. ¿Qué caso estamos haciendo a la Biblia, la palabra de Dios? Por el amor de Dios, tome la palabra, lee la palabra en el nombre del Señor. No seas un cristiano de oídas, donde digas, sí, yo en el culto oí tu palabra, la escucho predicar, pero la Biblia que tengo en casa ni la toco, está intacta, como el día que la compré, hasta con su funda. La cuelgas en internet y sacas un pastel, un dineral. Hay gente que hace eso para colección, gasta un poco tiempo, róbate unos minutos de tu vida. Cada día, hermano, dedica un poco de tiempo a leer la Biblia. Entérate del carácter y el amor de Dios en el nombre del Señor. La Biblia tiene, hermanos, un mensaje continuado. Y es que la Biblia demuestra y quiere ensalzar el amor de Dios hacia la humanidad. Ese es el mensaje central de la Biblia. La Biblia dice en Isaías, mirad a mí y ser salvos todos los confines de la tierra, porque no hay otro Dios sino solo yo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te ama. Dios te ama. Y no necesitas escucharlo por el micro. Lee la palabra de Dios. El famoso texto que leemos siempre, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que da su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. No se pierda, porque lea la Biblia. No puedes ir en busca de un tesoro si no tienes un mapa. No vayas a buscar a una isla de aventura, no vas a encontrar nada. Te vas a morir en el intento, pero si tienes la palabra de Dios, te digo en esta tarde que no te vas a extraviar del camino. Por angosto que sea por donde estés pasando, llegarás a tu meta, y la meta es Jesucristo nuestro Señor. A su nombre, a esa bendita gloria. Fijaros, hermanos, ¿cómo llegó la Biblia a nuestros días? La historia habla de un hombre, un emperador llamado Ptolomeo I. Este hombre, hermanos, era el emperador de
libros, pergaminos, rollos, toda clase de escritura que hubiera en papiros, en tablas, en madera, en piedra, en arcilla, y todo lo traía a su biblioteca en Alejandría. Esa ciudad era una ciudad portuaria y todo el mundo traía escrituras. Dice la historia que esta biblioteca llegó a tener 1 millón de manuscritos escritos a mano. De esta biblioteca o de este lugar salieron grandes pensadores como Platón, Aristóteles, Arquímedes, Aristarco, muchos contemporáneos de aquel tiempo que estudiaron en esta biblioteca y salieron como grandes filósofos. De ahí, hermanos, que muchas controversias en doctrinas originadas por los grandes filósofos, que Jehová Dios los reprenda. La filosofía no puede ir a favor de Dios. La filosofía es como la ciencia. La ciencia que el mundo estudia, la estudia para ir en contra de lo que Dios ha hecho. Ellos dicen que el mundo fue una explosión. La Biblia dice que Dios la creó. Ellos dicen que el hombre viene de una evolución. La Biblia dice que Dios hizo al hombre con sus manos. La ciencia investiga para intentar rebatir y quitar a Dios. Pero la Biblia nos enseña que Dios es el creador. ¡Es la Biblia! Amén. Bueno, este hombre empezó a hacer la biblioteca. Los años pasaron y él no vio realizado todo lo que él quería y murió. Su hijo, Ptolomeo II, apodado Filadelfo, fue rápido. Dice, hermanos, que siguió con el trabajo de su padre. Hizo, hermanos, que aquella biblioteca fuera mundialmente conocida en el mundo conquistado, así que todo el mundo conocía de aquella biblioteca. Pero queriendo, hermanos, completar más su biblioteca, él sabía que había una comunidad de judíos en todo el imperio que vivían, porque los judíos habían sido esparcidos y aún había colonias grandes que estaban en el imperio. Ahora, hermanos, este hombre Filadelfo llamó al sacerdote Eleazar, que estaba en Jerusalén, y le llamó y le dijo, mira, quisiera para mi biblioteca, ya que hay buena fin entre nosotros, que todos los escritos hebreos, judaicos o panihebreos, los trasladaras al griego, a la lengua del imperio. Así que Eleazar llamó, hermanos, a 72 rabinos aptos, ilustres, con testimonio para semejante tarea. Cogió a 6 de cada tribu y estando, hermanos, apartados, cogieron, hermanos, la Torá, los 5 libros de Moisés que escribió, cogieron la Tanakh, que era, hermanos, los libros de los reyes, las crónicas, salmos y más libros que tenemos, y ahora dice, hermanos, que se pusieron a traducir palabra por palabra, letra por letra, los 72, todos los libros hebreos del paleo-hebreo al griego, y cuando terminaron, 130 años aproximadamente antes de Cristo, esa versión le llamaron la Septuaginta, o la Biblia de los 70. Cuando la comunidad judía vio, hermanos, esta recopilación en un tomo, y vio, hermanos, que desprendía la palabra de Dios, que se sujetaba realmente a la Tanakh y a la Torá, dice, hermano, la historia que estos judíos abrazaron, hermanos, a la Septuaginta como la Biblia de su religión, como la Biblia de su fe, fundamento de creencia. Y así fue, hermanos, por varios años. Dice, hermano, la historia que cuando el misterio más escondido llegó su tiempo de cumplimiento, dice la palabra del Señor, porque un hijo os es nacido, un niño os es dado, su principado sobre sus hombros, y empieza a llamarle Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese era el misterio mejor guardado de toda la eternidad. Dice Isaías, porque ella aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios está entre nosotros. Era el misterio mejor guardado. Isaías dice, tú, Éfrata, más pequeña no serás o insignificante, porque de ti me saldrá aquel que apacentará a mi pueblo de Israel.
cuando se cumplió, hermanos, y Jesús nació en Belén de Judea. Dice la historia, hermanos, que Jesús, con 12 años, ya confundía, hablaba con los sacerdotes, con los rabinos, y se quedaban admirados de sus respuestas y también de sus preguntas. A los 30 años comenzó, hermanos, su ministerio. Y fijaros, hermanos, entró en la sinagoga de ellos, dice la palabra del Señor. Y cuando entró en la sinagoga de ellos, le dieron, hermanos, el rollo de Isaías. ¿Y sabéis la escritura que él leyó? Leyó la escritura, hermano, de Isaías 61:1 y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha guiado para predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. ¡Bendito sea Dios! ¿Saben lo que dicen los historiadores? Que Jesús, cuando leyó esta escritura, la leyó de la Septuaginta, la leyó de esta parte de esta Biblia que habían traducido en los tiempos de Ptolomeo. Por lo tanto, hermano, la escritura es la palabra de Dios. Hay que amar la Biblia, hay que leer la Biblia. No te acuestes, hermano, esta noche sin leer 5 minutos la Biblia. Léete un par de capítulos, da igual, Apocalipsis, Mateo, el Antiguo Testamento, da igual, pero lee la Biblia. Entérate de las noticias del cielo. Que bendito sea su nombre. Dice la Biblia, hermanos, que él mismo dijo: si el grano no cae en tierra y muere, no tiene fruto. La historia nos habla que Jesús murió, pero también con poder resucitó. Esta semilla que él plantó, hermanos, comenzó a surgir y comenzó a germinar. Y dice la Biblia, hermanos, que descendió el Espíritu Santo y fueron llenos del poder de Dios. Atrevido, con fuerza, se les quitó el miedo y comenzaron a evangelizar y a moverse. Pedro, con 2 mensajes, 8.000 personas. Todos estaban convirtiéndose, hermanos, a multitudes. Se levantó una grande persecución. Y ahora, hermanos, mataban a uno, se convertían 10. Mataban a 10, se convertían 100. Mataban a 100 y se convertían 1000. Porque esta obra no hay quien la pare. Esta obra no es de hombre, esta obra es de Dios. El hombre no sustenta eso. No tiene ni capacidad, ni fuerza, ni visión, ni virtud. Si no es el Espíritu Santo, esto sería una reunión de 4 gitanicos, de 4 gitanicas que cantan muy bien, Dios las bendiga. Y nada más, podríamos ponernos aquí a hacer algún proyecto humano, pero nada más. Pero ay, hermanos, qué distinto es. Esto es obra de Dios. Y aunque el diablo se quiera levantar como un río de grande y quiera combatir contra nosotros, nosotros saldremos victoriosos en el nombre del Señor. A su nombre, a esa bendita gloria. Era, hermanos, algo terrible. La persecución comenzaron a coger a cristianos. Los empezaban, hermanos, a quemar, a maltratar, a encarcelar. Cogían, hermanos, a muchos hombres y los aserraban por la mitad o en cachos, como dicen hebreos. Los quemaban, hermanos, en antorchas. Los echaban al foso de los leones. Pero la palabra no se refrenaba. La palabra seguía creciendo. Las gentes se seguían convirtiendo. Porque la palabra de Dios es viva en el nombre del Señor. Pero viendo el demonio que la gente se convertía, levantó otro emperador llamado Constantino. Este hombre, hermanos, observó y vio que no adelantaba nada con matar a los cristianos porque se convertían más. Así que dice la historia que a través de una visión que tuvo, vio un círculo, hermano, fíjate tú, qué interpretación tuvo él. Un círculo y una cruz que había en medio. La cosa que con eso llamó a todo alto cargo del imperio y también llamó a los altos cargos de la iglesia. En el año 380 aproximadamente se hizo esta reunión y dice la historia, hermanos, que este Constantino emperador
después de varias reuniones, consiguió unir el Estado con la Iglesia. No solamente quería gobernar el imperio, también quería gobernar la religión. Y de ahí nació, hermanos, la conocida Iglesia Apostólica Romana Católica. Ahora había libertad. Ahora cualquier persona podía proclamar en las calles: yo soy de Cristo. Ya no había persecución, ya no había foso de leones, ya no cerraban a nadie, pero la Iglesia se corrompió. Dice la historia, hermanos, que este Constantino cogió a un hombre llamado Jerónimo, un hombre, hermanos, estudioso, teólogo, y le pidió por orden de Roma que trasladara todos los escritos griegos al idioma, hermanos, actual del imperio, que era el latín. Así que este llamado Jerónimo cogió todos los libros griegos, entre ellos, hermanos, la Septuaginta, y la tradujo todo al latín. Y cuando la tradujo al latín, salió una versión que se llama la Vetus Latina. Y la Vetus Latina era una traducción en lenguaje latín, pero que estaba muy bien considerada. Estaba muy bien porque no estaba manipulada. Unos años aguantaron con esa Biblia, pero viendo los católicos, los padres de la Iglesia, como ellos dicen, que no podían dominar al hombre ni sujetarlo, volvieron a llamar a Jerónimo y le dijeron que hiciera una traducción conforme a sus costumbres y creencias. Entonces este Jerónimo volvió a coger la Vetus Latina y volvió a modificarla. Y cuando la modificó, hermanos, metió las doctrinas del purgatorio, la intercesión a los santos, la virginidad perpetua de María, la veneración de los santos y las imágenes, la Virgen María como intercesora y Madre de Dios, la institución católica como el único organismo que tiene poder para salvar, y las indulgencias y más cosas. Era una Biblia, hermanos, manipulada para poder subyugar al hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y así, hermanos, la Vetus Latina fue retirada y entonces solamente predicaban con la Vulgata Latina. Pero los años pasaron y, como dice la Biblia, hermanos, en el tiempo de Zorobabel, como Dios derramó su gracia sobre aquellos hombres, también derramó en Europa el Espíritu Santo, su poder y su gracia. Parecía que el cristianismo había acabado, que la luz del Evangelio se había apagado. Pero dice la Biblia, hermanos, que en el 1515 hubo un hombre, hermanos, llamado, a ver si me acuerdo, Erasmo de Rotterdam, un hombre que era católico, un hombre, hermanos, que era un eminente en la religión católica. Dice, hermanos, que cogió la Vulgata Latina, el Textus Receptus, y lo tradujo del latín al griego otra vez. Fijaros el cambio. Del paleohebreo al griego, del griego al latín, y lo mismo del latín otra vez al griego. ¿Y sabéis lo que hizo Erasmo de Rotterdam? Erasmo de Rotterdam limpió la palabra, hizo que se descubrieran todas las falsas doctrinas que habían impuesto. Erasmo de Rotterdam era amigo de Martín Lutero, habían estudiado en la misma universidad de los agustinos y compartían, hermanos, el mismo credo. Pero cuando Erasmo de Rotterdam tradujo del latín al griego otra vez, limpió la escritura, y cuando la leyó Martín Lutero, era el empujón que le faltaba. Porque ahí, después de un estudio exegético, observó 95 tesis en contra de la Iglesia Católica. Y dice la historia que él cogió esas 95 tesis y las clavó en la puerta de la catedral. Rápidamente la Inquisición le llamó para que se retractara, pero no se retractó, así que le pusieron una cantidad de dinero por su cabeza. Cuando Martín Lutero agarró el Textus Receptus, o el texto recibido que se llama, iba, hermanos, hacia Alemania a hacer su
Inquisición le perseguía, fue raptado y escondido en un castillo. Y estando en ese castillo de Wittenberg, dice la historia que ahí tradujo toda la Biblia al alemán. La historia sigue, hermanos. Y ahora, hermanos, Erasmo de Rotterdam tuvo que huir a Basilea. Pareciera ser como que todo se estaba acabando, pero dice la Biblia, hermanos, que en 1518 nació un fraile en la región de Burgos llamado Francisco de Encinas, y dice la Biblia, hermanos, que tomando los escritos del Nuevo Testamento que tradujo Erasmo de Rotterdam, él lo tradujo del griego al castellano. Fue el primer español que tradujo del griego al castellano, Francisco de Encinas. Dice la historia que tuvo que huir de Burgos y que se tuvo que esconder en Basilea. Y estando en Basilea, después de haber estado traduciendo la Biblia, cuando terminó, tuvo que huir, pero al huir lo cogieron preso. Y estuvo año y medio preso en Bruselas. Después consiguió escapar, se escondió en Amberes, y en Amberes, con 35 años, murió por la peste negra. Pareciera ser que todo se había acabado, pero esta escritura, ese Nuevo Testamento que él había escrito, después de que hizo varios ejemplares, llegó uno a una ciudad llamada Córdoba, a un pueblo Montilla, que había un fraile que se llamaba Juan Pérez de Pineda, que abrazó la fe cristiana y con ese Nuevo Testamento de Francisco de Encinas siguió con la obra de Dios. Tuvo que salir de España porque la Inquisición lo perseguía. Se fue con su criado secretario Juanillo Hernández y pasando a Basilea hicieron un montón de ejemplares de ese Nuevo Testamento, pero la Inquisición los cogieron. A Juan Pérez de Pineda lo ataron en un palo y lo quemaron vivo en la plaza pública. Juanillo Fernández salió corriendo con las Biblias que podía aportar y pasó, hermanos, Francia, los Pirineos, pasó, hermanos, Castilla, Aragón y llegó a Córdoba, a un lugar, hermanos, a un claustro, a un pobrecillo que se llamaba... A ver, son muchos datos. Sí. Le estoy diciendo que mucha gente, y a ver que nadie lo tome mal, peregrina para ir a Cádiz a ver a las esculturas de Camarón, que están muy bien. Pero es una peregrinación humana y tonta. Pero si uno va a este lugar, fijaros, pero ¿dónde está ese pueblo? Un pueblo de Sevilla, San Isidro del Monte, ya está, ese es. Había San Isidro del Monte, hay un monjes, un monasterio que tiene toda la historia de Casidoro de Reina y de Cipriano Valera, que estuvieron en ese monasterio. Ahí merece la pena ir, porque ahí es donde nació la cuna de la Biblia española, Nuevo y Antiguo Testamento. Ahí se podía peregrinar para ver las raíces de lo que estamos leyendo, de lo que nos ha caído en las manos. Bendito sea el nombre del Señor. Llegó Juanillo Fernández con todas las Biblias que tenía del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. Y ahora cuando llegó a aquel claustro, dice la Biblia que aquellos monjes abrazaron a la fe cristiana, entre ellos Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. La Inquisición, cuando se enteró, fueron a por ellos. Rápidamente tuvieron que huir y irse a Basilea. En Basilea, hermanos, cuando huyeron, se encontraron con Juan Calvino. Y ahora Juan Calvino les invitó a su iglesia. Viendo, hermano, la opresión de la Inquisición, dice la historia que Casidoro se marchó a Inglaterra y allá encontró una colonia cristiana de españoles y fue el pastor de ellos. Cipriano se quedó con Juan Calvino y fue su discípulo y compartieron doctrinas de gracia. Dice la historia, hermanos, que con el tiempo tuvo que huirse de Casidoro de Reina porque estaba ya la Inquisición y marchó otra vez a Basilea. Estaba con Juan Calvino y estaba con Valera. Ahora dice que ellos le propusieron que fuera su pastor, pero no fue por mucho tiempo, porque dice la historia que Casidoro de Reina predicaba la gracia de Cristo.
quedó para salvo por gracia, que no necesitaba ninguna obra, solamente creer en el Salvador. Fe para creer, no penitencia, no, hermano, traer ninguna cosa para aportar, todo era por pura gracia. Pero estaba Juan Calvino y Valera, su discípulo, que debatían en doctrinas de gracia. Por lo tanto, Casiloro no pudo ser su pastor y tuvo que huirse a Pérez. Y dice, hermano, la historia que Juan Calvino, por el choque que tuvieron, escribió su famoso libro, Doctrinas de la Gracia. Cuando Casiloro de Reina se marchó, hermanos, a Basilea, dice la historia que fue a la casa de un hombre rico y que este hombre rico le financió el proyecto que él tenía. Y el proyecto que él tenía era esto: traducir la Biblia entera, el Antiguo y el Nuevo Testamento, al español. Así que dice, hermano, la historia que estuvo 12 años estudiando con el Textus Receptus, en el Códice Vicentino, con la Septuaginta, con la Biblia de Ferrara, con el Nuevo Testamento, hermanos, de Juan Valdés, es decir, con muchos papiros y manuscritos, y de todos ellos nació la Biblia del Oso. En el 1569 acabó, hermanos, la Biblia que hoy tenemos en las manos. Con el tiempo se llama Reina y Valera. Y yo le digo, después de tanta gente que ha muerto, después de tanta gente que ha sufrido, han dejado la vida para que esto hoy esté aquí. ¿Por qué no leen la Biblia? ¡Lee la palabra de Dios! ¡Conviértete! Es fácil hoy ser cristiano. Hay una noticia que nos han pasado que se está empezando a prohibir el evangelizar. En otros países, tener iglesia. Y aquí, tú y yo, esto es un hobby, hermano. Si no vienes al culto, si no tienes nada que hacer, y no vienes al culto es para pegarte. Sí, te lo digo como suena. No tienes que hacer nada. Te aburres en casa y te quedas encima. Ven al culto y sálvate. Lee la palabra de Dios. Conviértete. Nadie he visto yo que sea médico sin estudiar. Puedes ser fontanero por ver, pero siempre harás alguna chapuza. Electricista por ver, pero siempre harás algún chispazo. Pero si tú comes la palabra de Dios, serás cristiano. Si lees la palabra de Dios, te conviertes. Aleluya. Vamos a amar la palabra de Dios. Dios os bendiga mucho. Adelante.
este culto y decirles que esta palabra también cayó en manos de analfabetos, incultos, que no tuvieron medios de estudio, y cayó en manos de hombres que en Francia fueron destinados, mis queridos hermanos, para introducirse en España y traer el evangelio de la salvación para tu vida. Y voy a decir algo: hoy hay un responsable de la actualidad, no sabía leer, aprendió a leer por medio de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que hacía su mujer? Escribía un ataúd porque le leía el texto, y a través del dibujo, entendiendo la escritura, él decía: tengo que predicar de la resurrección. Y cuando le dibujaban una cruz, tenía que predicar de la salvación. Repito lo que ha dicho su siervo: la palabra salva. Dios es bueno. Tengo buenas noticias. Y al hombre que tenía para que hoy las trasladara, como es un hombre noble y bueno, me dice que las diga yo. Lo quiero hacer y vamos a recibir esta noticia con un fuerte aplauso. Un hijo del hermano Caleb, el pequeñín, un sobrino, y si no me equivoco, 2 nietos del tío Agustín, en las 2 últimas reuniones de los jóvenes, han decidido acercarse a Cristo. Dios los bendiga. Oremos por ellos. En el nombre del Señor, os decimos a estos jóvenes: bienvenidos. Deseamos que el Espíritu de Dios os envuelva, ilumine vuestra mente y dé fuerza a vuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Puedo decirles también que en esta tarde me siento contento, y son bienvenidos el hermano Boy y familia. Que Dios los bendiga muchísimo. Gracias en esta tarde por el hermano Tony y también el hermano Fidel y familia. Y cómo no, en esta tarde me siento muy contento porque hoy tenemos entre nosotros a la tía Mari Carmen. Que Dios la bendiga muchísimo. Aleluya. Y bueno, cómo no, bienvenidos de nuevo otra vez a estar con nosotros el hermano Dani, el joven que está a su lado. Y de igual manera, gracias por el hermano Dani, pastor del amanecer. Y cada uno de ustedes, es una bendición poder verles. Así que ánimo, mañana tenemos un nuevo culto lleno de gloria y de bendición. Amén. Decirles, de parte del profesor de la escuela bíblica, la hermana Yasmina tiene los exámenes de los estudios de la escuela bíblica. Así que por favor, luego la hermana los reparte, acuden a ella y les entregará los exámenes. Amén. Para los ministerios, si por lo que fuese mañana no puedes venir, te recuerdo, el martes a las 10 de la noche tenemos aquí una reunión para ministerios. Te necesito, así que te lo recuerdo desde ya. Orar, vamos a orar por todos los enfermos. Vamos a orar por el tío borracho, el padre del hermano bonito, para que Dios ejecute su obra perfecta en el nombre del Señor. Tiene dificultades, pero tenemos un Dios muy grande. Vamos a orar también por el sobrino del hermano Boy. No sé si un burro, si no entendí mal, le ha dado una patada en la cara, le ha hecho bastante daño y está ingresado. Tiene 10 años la criatura. Vamos a orar. También por la hermana Eva del hermano Paco, la Eva del Fosfer, y también la hermana Morena, la mujer del hermano Paco, para que Dios obre. Un hermano de Burgos, para que Dios también ponga sus manos, y también por la tía Emilia. En general, oremos, nos necesitan, hay que ayudar. Y escúchame, a veces no llegamos porque no tenemos, pero hay algo que sí puedes y que sí tienes, es el poder de orar y de interceder. Así que oremos en el nombre del Señor. Ahora y así en pie, y damos gracias a nuestro Dios. Adelante, por favor, ¿cuánto ha salido de ofrenda? Amén. Vamos a darle gracias al Señor por todo el bien recibido en esta tarde. Aleluya, gloria a tu nombre. Hermano Fidel, por favor, si eres tan amable, da gracias al Señor. Gracias, hermano.
Amén.